La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos otra vez a este programa La Gran Comisión. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy complejo. Desde ahorita se lo digo, es uno de los temas más difíciles que vamos a encontrar en toda la Biblia, ¿sí? Y bueno, pues vamos a tomar en cuenta algunos de los puntos principales respecto a este tema y para empezar a abordarlo despacito. Como siempre, reciban un afectuosísimo saludo por parte de la congregación aquí en El Paso, Texas, de la Iglesia San Pablo Lutheran Church, aquí en El Paso. Cuando quieran ustedes visitarnos ahí en la iglesia, con todo gusto estamos ahí. Pónganse en contacto con la línea de oración también para preguntar, para checar si necesitan alguna ayuda espiritual. A lo mejor de repente andamos un poco bajoneados por alguna crisis existencial que tengamos, una cuestión médica, una cuestión de un familiar está preso, alguna situación de esas que nos hacen temblar, pues, enfermo, cosas así, que necesitamos apoyo espiritual. Para eso estamos, para ayudarlos, para apoyarlos, junto con todos los compañeros pastores, pastoras, diáconos y todas las ancianas de las iglesias que participan aquí también en este canal, en diferentes programas. Bienvenidos todos, ya saben, en YouTube los tienen también todos para que los compartan. Muy bien, pues vamos a pasar al tema. El tema de hoy se llama las revelaciones de Dios. Y por supuesto que el tema principal, el libro principal, pues es el libro de Revelaciones, el libro del Apocalipsis, un libro sumamente complejo y sumamente difícil. ¿Por qué? Pues porque maneja un lenguaje complejo. Voy a hacer algo que casi nunca hago. Voy a leer el pasaje antes de platicar sobre el tema. Lo voy a leer para entrar en el pasaje y luego ya entramos en el contexto. Voy a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer del versículo 7, del versículo 7 al versículo 12. Bueno, voy a leer desde el versículo 1 para ir entendiendo esto, porque si no nos vamos a quedar un poquito así. Dice, la mujer y el dragón. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo, apareció una mujer cuyo vestido era el sol, la luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto, por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal, apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, el cual gobernará todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la alimentara durante 1260 años. Después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, y la autoridad de su Cristo ya ha sido expulsada, el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron, siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso, ustedes los cielos, alégrense ustedes los que habitan, pero hay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que les queda poco tiempo. Una lectura muy compleja, muy difícil de entender así a las primeras, y sobre todo lecturas como esta son utilizadas para manipulación, distorsión, invención y lo que se te ocurra pensar. ¿Me explico? Porque es un lenguaje muy complejo. De hecho, si se fijan, cuando he hablado con algunas personas que generan la situación de la imagen de lo que conocemos como la Virgen de Guadalupe, al menos la versión mexicana, ¿sí? Ellos defienden la visión
referenciando este pasaje, porque dice que es la mujer que da luz a Cristo y con estrellas que el sol y que la luna y que los ángeles. Una cosa es que hayan hecho una imagen descriptiva de este pasaje y la hayan puesto en tal lugar, pero eso no significa que tal personaje está avalado por esta parte. O sea, de entrada es algo totalmente fuera de la conceptualización, sobre todo porque estamos hablando de una escritura que vamos a definirla. En fin, hay una serie de elementos aquí muy tremendamente distintos y difíciles de entender a simple vista. En fin, hablemos primero del autor. El autor es el apóstol San Juan, a todas luces. De hecho, él mismo se define en una isla de lo que es el mar Egeo, que se llama Patmos. Ahí estaba el apóstol retirado. Estamos hablando del año 95 después de Cristo. Si el apóstol era joven cuando estaba Jesús, estamos hablando del año 30 y quíbole, y el apóstol era, vamos a pensar, veinteañero, pues entonces el apóstol nació en el siglo I, un poquitito antes del año 10. Vamos a pensar que en el año 95 tuviera el apóstol unos 85. Puede que tenga entre 80 y 90 años el apóstol en el año 95, o sea, ya estaba grande y estaba en la última parte de su vida, porque iba a morir más adelante. Bueno, ¿cuál es la idea del libro? ¿Cuál es el propósito del libro del Apocalipsis o Revelaciones? Bueno, es alentar a los creyentes que sufren y decirles o guiarlos con cuadros proféticos de victoria del Cordero de Dios, que es Jesucristo. O sea, el asunto está que el estilo del libro es un estilo complejo, complicado, y es un libro lo que podríamos comparar ahora con el arte abstracto, ¿sí? En el arte hay muchos estilos de arte, el arte moderno, el arte no sé qué, el cubista y cuánta cosa. Hay un arte que es abstracto, que no se entiende, ¿sí? Este libro está escrito en un lenguaje abstracto, profético, alusivo, imaginativo, o cosas muy especiales. Pero para ir entendiendo, hay que entender primero qué son las profecías o qué tipo de profecías se mencionan en la Biblia. Hay básicamente dos tipos de profecía, uno así directo y el otro con ciertas derivaciones. La primera función profética, ¿sí?, es los que interpretan directamente las escrituras, ¿sí? Por decir, si se acuerdan, San Pablo habla de que algunos son maestros, otros son profetas, otros son así. Empieza a decir, bueno, la primera parte de la profecía es el que tú puedas entender la palabra de Dios. Es como decir, interpretar la palabra de Dios es una cuestión profética, es un primer oficio del profeta. ¿Sí? Yo sé que primero nos vamos con el profeta, es el que habla cosas que van a pasar, sí, pero ese es otro estilo. Primero, la primera noción de un profeta es el que es capaz de leer la palabra de Dios y entenderla e interpretarla, ejemplificarla para enseñanza de las personas. Estamos hablando de que es una función de diferentes dimensiones, porque tú puedes leer un texto y lo entiendes muy bien, ya estás hablando de un don profético en ti de entender la palabra de Dios. Pero también hay textos completos o cuestiones más complejas que no va a ser tan fácil para un cristiano así regular entenderlo, más que un cristiano que ha estudiado más la Biblia, la historia de la iglesia y una serie de cosas. Lo que hacemos los que estamos en este trabajo, los pastores, la gente que ya tiene más tiempo y más estudio, pueden entender cómo San Pablo habla sobre Jeremías y cómo habla sobre y todas las cruces que hay, los entendemos porque tenemos un conocimiento más abundante. Vamos poniendo como ejemplo un abogado que estudia
la jurisprudencia, pero también estudia la constitución del Estado o de la República o de lo que sea, o del municipio, lo que sea. Y él cuando dice, bueno, esto que pasó tiene estos agravantes, estas atenuantes, estas condiciones, se puede salir por aquí, por acá, o esto está... Por eso es que los abogados te pueden sacar de la cárcel o otro abogado te puede condenar, o sea, dependiendo cómo se muevan. O sea, ellos tienen conocimiento de muchas cosas sobre la ley y sobre los actos jurisprudentes y la lógica del caso y cuánta cosa. Dice, no, dice, este caso no te pueden acusar porque no tienen pruebas. Sí, pero no. Y te sacan de la cárcel. Ay, ¿cómo le hacen? Pues porque conocen bien la ley. Bueno, ese es el primer tipo de profeta, el que puede interpretar y entender y comprender y comunicar la palabra de Dios, primero. El segundo punto es lo que conocemos nosotros como profetas, los que hablan de cosas que van a pasar. O sea, los que son capaces de decir profecías que van a suceder. Y estos profetas, ¿sí? Entre los cuales muchos son los que conocemos aquí en el Antiguo Testamento como los proféticos, ¿sí? Desde Elías, Jeremías, Isaías, Daniel y el que tú quieras mencionar, todos ellos, dice, hay tres tipos dentro de este profeta que habla de cosas futuras, ¿sí? El tipo, llamémosle tipo A, no en orden de importancia, nomás en orden de mención. El tipo A es el que se expresa con palabras, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos a Moisés, tenemos, por ejemplo, a David también, como rey y profeta, también él, algunos apóstoles. ¿Qué quiere decir este primer tipo A? De que Dios les dice algo a ellos y ellos lo dicen directamente. Por ejemplo, decía Moisés, el Señor me dijo que hay que hacer esto, esto y esto, ¿sí? Algunos profetas también, como Isaías y algunos de ellos también decían, el Señor vino a mí y me dijo esto y esto y esto. Samuel, el Señor vino y me dijo esto y esto y esto. Ellos reciben el mensaje de Dios y ellos lo transmiten directamente al pueblo o a las personas indicadas. Dios se comunica con ellos de una manera específica. Recordemos cuando San Pablo cae del caballo, víctima del rayo y de la luz esa que lo cegó, y él se va a una ciudad y está ahí ciego, está caminando y no puede ni dormir ni comer, y otra persona recibe la señal de Dios de que, ¿sabes qué? Necesito que vayas a esta casa y busques a esta persona. Dijo, no, ¿cómo voy a ir? Dijo, ve, él es un vaso escogido que tengo y dile esto, esto y esto. Entonces va este amigo a la casa y dice, ¿sabes qué? Dios me mandó y esto y esto y esto. Y entonces San Pablo reacciona y dice, oh, está perfecto. Ese es el primer tipo, el tipo A de los profetas que ven hacia adelante. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Regresando al tema. La primera función del profeta es entender, comprender, interpretar correctamente la palabra de Dios, anunciarla, predicarla. Ese es el primer tipo de profeta. El segundo tipo de profeta tiene tres derivaciones, tres formas. El segundo tipo de profeta es el que puede ver o habla de acontecimientos que van a suceder en un futuro, que esa es la clásica imagen de un profeta. Ahí tenemos tres tipos. El tipo A, que es el que recibe la señal de Dios y la dice, ¿sí? El B, por decirlo, la segunda forma, es el que ve imágenes, ¿sí? Y las interpreta con palabras. Por ejemplo, en el caso de José y de Daniel, les contaban a José y a Daniel sueños, ellos veían el sueño y en la imagen que esto que el otro, ellos le pedían a Dios la interpretación de esa imagen y ellos la interpretaban conforme Dios le decía. En el caso de José y en el caso de Daniel es muy claro este tipo de profetas que ven una visión, que ven una imagen y ellos le dicen, ¿qué significa esto? Y esto significa esto. En el caso, por ejemplo, de Daniel, de José,
las vacas flacas y las vacas gordas, que es le señala al faraón que van a tener 7 años de buena cosecha y 7 años de mala, entonces eso semeja la vaca flaca y la vaca gorda, y entonces faraón toma en cuenta eso para prever, y era un plan de Dios. José se lo describe tal cual. Entonces ese es el segundo tipo, el tipo B. Y luego está el tipo C, ¿sí? Que es el que corresponde a Juan en el caso del Apocalipsis, que es el que ve imágenes, figuras o visiones, pero sin tener una estructura específica de interpretación, ¿sí? Este es el más complicado de todos. ¿Por qué? Porque es el que va a soñar o a ver, o en un éxtasis de algo va a ver alguna imagen o alguna situación, algo fuera de lo normal, y no va a tener una explicación razonable ni una explicación literal de ello. Este tercer tipo de la modalidad segunda es justamente la que tiene Apocalipsis. Está explicando, o sea, San Juan está describiendo lo que vio, pero sin tener una explicación textual o literal de lo que vio, ¿sí? Podemos tener acercamientos de lo que vio, podemos tener ciertas interpretaciones. ¿Me explico? En el caso, por ejemplo, de la lectura que leí ahorita, podemos decir que en el caso de la mujer, por ejemplo, la mujer que da luz, en algún aspecto representa a la iglesia, al pueblo de Dios, que va de ahí va a salir el Salvador, por decirlo así, ¿sí? Las 12 estrellas, pues las 12 tribus, no le busques más, el pueblo en general, ¿sí? Los dolores de parto, el nacimiento de Jesús, el dragón rojo, evidentemente Satanás, ¿sí? La cola que arrastra este dragón, pues es el engaño al que ha sido arrastrada la humanidad durante siglos, que te dicen las falsedades de esto, del otro. El desierto, ¿sí? El tiempo, en este caso, antes del regreso de Jesús, ¿sí? Por decir algo, desde que Jesús se fue al cielo hasta que regrese nuevamente, va a pasar un tiempo indefinido. Todo ese tiempo vamos a estar nosotros como en el desierto hasta que llegue nuestro Señor, ¿sí? La serpiente antigua, evidentemente, es el que engaña, es el discurso engañador que el diablo ofrece a la humanidad, ¿sí? El tú puedes, el tú lo debes de hacer, el que si tú te esfuerzas tú lo haces, no necesitas a Dios para nada. Ese es el engaño, ¿sí me explico? Entonces podemos encontrar algunas formas de interpretar este pasaje, así como otros más. No podemos tener la total y plena seguridad porque no es un mensaje explícito, pero es un mensaje que tiene situaciones diversas que te permiten entender ciertos fenómenos, ciertas cosas. Ese es el problema del tipo C, de que no hay una interpretación evidente, textual y gráfica como el caso de las otras. Y al mismo tiempo, este tipo de interpretación o de profecía tipo C, la 2 tipo C, es también muy compleja y muy usada para engañar, porque como no hay una definición, ¿sí? Pues, por ejemplo, este es un vaso. Podríamos decir, aquí en China es un vaso. O sea, no va a haber... Si yo te digo que esta es una llanta, tú dirías, pues, ¿de dónde es llanta? O sea, sí es circular, pero sí que digas que es una llanta, pues no. O sea, para todos es un vaso, pues le echas agua y tomas y ya. Pero si yo te digo que esto es un aparato impulsador de corrientes eléctricas, tú dirías, canijo, pues, ¿cómo funciona? Pues, ¿dónde están las pilas? ¿O qué? O sea, sería algo muy difícil de creer. Pero si yo traigo un aparato raro que tú no conoces y te digo, mira, esto genera energías y que no sé qué, y que calla, y tú dices, pues te la crees, dices, no, pues no lo conozco, te la crees, ¿sí? Entonces, el problema de este tipo de interpretaciones, incluyendo Apocalipsis, en muchas ocasiones ha sido manipulada para mal, es que hay gente que las utiliza para engañar, ¿sí?
dentro del contexto de las iglesias evangélicas cristianas, que les llamamos, no falta el pastor o alguien de ahí que diga que tuvo un sueño en donde quién sabe qué es, quién sabe qué, quién sabe qué. Y a veces los sueños son así como que bonitos y congruentes. Dices, no, pues está bien. Si yo soñé que íbamos a avanzar y que la predicación del evangelio, perfecto. Pero conozco algunos que han soñado que van a ser dueños de no sé qué negocio y que Dios les prometió en un sueño que iban a hacer no sé qué cosa. Y entonces a mí me dejan pensando, dije, bueno, ¿y ese sueño, o sea, será manipulación de este hombre o sueño de qué o qué o qué? Entonces, el problema es que de repente resulta que sí obtiene lo que quería, el carro, no sé. Yo soñé que Dios me daba un carro así, 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 y resulta que con el tiempo tiene el carro. Y pues digo, si fue así, pues qué bueno, ¿no? Pero, ¿qué deja pensando a los otros? Dice, caray, deja pensando varias cosas. Por ejemplo, dice, quiere decir que Dios tiene algo preparado para mí, pero todavía no me lo ha dicho. Primer error. Dios lo que tiene preparado para ti es su salvación y ya te la dijo. O sea, no te está esperando un carro, un negocio, no. Lo que te está esperando son las moradas celestiales y eso viene claramente aquí. O sea, no es algo que necesites una profecía para eso, ya está escrito. Lo primero que Dios quiere para ti es tu corazón, tu salvación. Eso no tienes que descubrirlo en un sueño. ¿Sí? Primero. Segundo, tenemos la cuestión de que cuando vemos que un personaje de la iglesia, llámese pastor o llámese quien sea, resulta que dice que tuvo un sueño y se cumple, ¿qué es lo que pasa con la gente? Se van sobre él como un profeta verdadero. El pastor, no, el pastor está bien conectado. Está bien conectado, entonces seguimos al pastor y terminamos siguiendo personas, terminamos siguiendo pastores y pastoras, terminamos siguiendo personajes. Y ahí es donde está el engaño, porque no estamos aquí para seguir personas, estamos aquí para seguir la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra principal revelación, tajante, constante, explícita y total. No necesitamos nada fuera de esto, se los aseguro, nada necesitamos. Lo que Dios nos quiera decir va a tener que estar dentro del marco de lo que está aquí. Imagínense que yo salgo con que no, es que el Señor me dijo que yo voy a ser el dueño del canal 38, ¿no? Pues se me vienen encima los dueños de, oye, espérate, ¿dónde sales tú? ¿Sí me explico? No es cierto eso. Pues no, o sea, nomás dime tú, o sea, ¿cuál interés hay de Dios que yo sea el dueño del canal 38? No hay ningún interés. ¿Qué va a cambiar? Si el canal 38 está perfectamente manejado como está, ¿yo qué tengo que ver aquí? O sea, pero yo digo, no, es que yo voy a ser el dueño porque yo voy a hacer eso. Ya son chifladuras de uno, ¿me explico? O sea, no confundan todo, ¿sí? Ahora sí nos metemos un poquito a los delirios y psiquiatría y todo ese rollo. A veces la gente anda en ondas medias especiales. Cualquier revelación que Dios le haga a cualquier persona tiene que estar sustentada y enmarcada en esto. No puede salirse de aquí. Si se sale de la Biblia, ya no digo, anda en otra cosa. Si yo digo, no, es que el Señor me dijo que esa mujer va a ser mi esposa porque bájele tantito, ¿sí? O sea, eso no está aquí. O sea, Dios no está prometiendo negocios, ni mujeres, ni hombres, ni que vas a ganar el campeonato. Eso no está prometiendo el Señor. El Señor no está haciendo esas promesas. Y hay que tener claro, así, lo que es, ¿sí? O sea, hay que tener muy claro que aunque el Señor nos da revelaciones y situaciones y nos va dando cosas, dice, perfectamente lo dice el profeta Joel y lo vuelvo a mencionar, dice, tendrán revelaciones, tendrán cosas, todo eso es válido y es correcto, pero si están fuera de lo que la Biblia anuncia, define o establece, entonces son revelaciones falsas. No va a haber ninguna revelación que sobrepase lo escrito y revelado en la palabra del Señor. Apocalipsis es un libro muy bonito, complejo, que tiene, si algo nos deja Apocalipsis, es la seguridad de que la batalla final, la victoria, está asegurada porque el Señor ya la ganó.
Si vas a leer Apocalipsis, léelo. Y ten en cuenta que al final de la historia, Cristo es el Dios y Señor de la humanidad, y todos los que confiemos y creamos en su palabra vamos a estar en sus moradas celestiales, en ese nuevo cielo y nueva tierra. Eso sí créelo, porque eso lo dice aquí. Y eso lo dice Jesús mismo. Yo voy a prepararles lugar a ustedes. Eso sí es verdad. ¿Sí? De ahí que las figuras, que si el dragón tenía 4 cuernos o 20 cuernos, esas son figuraciones difíciles de entender para nosotros. Algún día las entenderemos cuando estemos con Él. Ahorita de momento con que satisfagamos de que estamos con el equipo correcto. Dios es el triunfador del universo. Amén.